Más de un fan se está preguntando si Daima se ha encargado de descanonizar a Superíndice 1. Ubicación cronológica adecuada. 2. Correlación de personajes. 3. El Super Saiyan 3 de Vegeta 4. El manga de Super como medio principal Dragon Ball Daima no ha hecho más que sorprender a los fans de Dragon Ball con toda clase de revelaciones e incluso transformaciones nunca antes vistas. Esto ha generado mucho ruido en redes sociales, en gran medida como admiración, pero también como confusión e incluso discursos con una tesis principal: defender que Dragon Ball Super ya no es canon. Por la razón que sea, parece que hay negacionistas de absolutamente todo a día de hoy. Así que simplemente voy a explicar por qué semejante idea es errónea. Recuerda darle a like y suscribirte sin más. Yo soy Manga Manía. Empezamos. Ubicación cronológica adecuada. En primer lugar, hay que decir que Dragon Ball Daima no suprime de ninguna forma el emplazamiento cronológico de Dragon Ball Super respecto a la totalidad lineal de Dragon Ball. Básicamente, Dragon Ball Daima transcurre alrededor de un año después de los hechos de la saga de Majin Buu, mientras que Dragon Ball Super tiene lugar 4 años más tarde respecto a ese mismo arco antagonizado por Buu. Daima ocurre solo un año después de Buu, de ahí también que haya tanta cercanía. Como puede comprobarse, existe una distancia de 3 años de diferencia entre Dragon Ball Daima, saga que arranca en el año 775 de la era presente de Dragon Ball, y Dragon Ball Super, que hace lo propio en el año 778. Y no hay posibilidad alguna de que Dragon Ball Daima sobreescriba a Dragon Ball Super, puesto que Daima fue concebido como un anime de breve media duración, así que en ningún caso irá más allá del conflicto que remite a Goma y Arinsu. Correlación de personajes. Dragon Ball Daima ha presentado a una serie de nuevos personajes que nunca antes habíamos visto en Dragon Ball. Algunos de estos de suma relevancia para el lore general de la franquicia, como Rimus, creador de todos los universos existentes y gestor de los mismos. Algo así como una figura complementaria a Zeno-sama, que en teoría supervisa todo lo exterior al reino de los demonios desde una posición externa. Gowasu aparece durante una de las explicaciones que proporciona Shinen Daima. Si bien Rimus podría interpretarse como una suplantación de Zeno-sama, su presentación hace pensar en él más bien como un abuelo o padre, sobre todo considerando las similitudes físicas entre ambos. Además, en cierto punto de Dragon Ball Daima se muestra a todos los Kais del universo 7, entre los que justamente aparece Gowasu. Este no se había mostrado antes en todo Dragon Ball Z, pero su presencia en Daima da a entender que ese personaje ya existía antes de los sucesos de Dragon Ball Super en relación a la figura de Zamasu. El Super Saiyan 3 de Vegeta. El Super Saiyan 3 de Vegeta ha pasado de ser un momento épico del personaje a una herramienta de destrucción para con Dragon Ball Super. O por lo menos más de uno así desea verlo por razones que se me escapan. El Super Saiyan 3 de Vegeta descanoniza Super porque nunca lo usa. Bueno, es que conociendo a Vegeta, y sobre todo considerando los 3 años de distancia entre Daima y Super, lo más probable es que hasta acabara concluyendo que es una transformación inútil en cuanto a la relación desgaste-poder. Recuerdo que es Vegeta quien alterna entre Super Saiyan 1 y 2 ante el Tamagami 2, y entre God y Blue ante Black en Super. El consumo de energía es clave para los ideales de combate de Vegeta, pero cuando Whis pega a Bulma, se transforma en Super Saiyan 2. Bueno, es que toda transformación en Super Saiyan 3 requiere ni que sea de un breve periodo de concentración y canalización. El Super Saiyan 3 no es una transformación que pueda activarse de forma instantánea por todo cuanto se ha visto en Dragon Ball, así que si a eso le sumamos de nuevo que Vegeta es lo suficientemente inteligente para entender los límites de la utilidad del Super Saiyan 3, es fácil argumentar por qué en ese instante de rabia lo que le salió fue explotar a través del Super Saiyan 2. Asimismo, ya se dijo entonces que ahí Vegeta superó a Goku aunque fuera por un momento, lo que le quita todavía más peso a la necesidad de tener que pasar por el Super Saiyan 3. La variante del Super Saiyan 3 de Vegeta seguramente sea poco más que un guiño y voy a añadir también a todo esto que, en ocasiones no es necesario darle tantas vueltas a las cosas. El propio Toriyama no lo hacía. El creador de Dragon Ball era un absoluto genio a la hora de establecer líneas narrativas increíblemente brutales, pero en más de una ocasión ha confesado olvidar detalles o incluso personajes directamente.
Yo, personalmente, me tomo la transformación del Super Saiyan 3 de Vegeta como una manera de utilizar el que fuera el diseño original del Super Saiyan 3, el cual se había hecho muy popular en años recientes. El manga de Dragon Ball Super como medio principal después de todo cuanto he comentado, lo que sobre todo hace que Dragon Ball Super siga siendo canon y que de hecho en breve vaya a volver a ser el foco principal del universo de Dragon Ball, es que el manga es a día de hoy el medio principal por el que avanza la historia. Siempre lo he dicho. La idea de trabajar con el anime como medio principal fue un error por parte de Toei Animation, así que cuando Toriyama se puso a trabajar junto a Toyotaro en Dragon Ball Super, la balanza de la relevancia empezó a tomar la inclinación que siempre tuvo que tener. Incluso con la muerte de Akira Toriyama, el regreso del manga de Dragon Ball Super seguirá marcando el canon de la franquicia, ya que Toyotaro es ahora el máximo responsable de ello. Dragon Ball Daima no es un proyecto con el que sustituir a Dragon Ball Super. Es una carta de amor que Akira Toriyama diseñó tanto a nivel de historia como de personajes. Tal y como hiciera con Dragon Ball Z y con la mayor parte de Dragon Ball Super, a excepción de las pequeñas aportaciones que le concedía a Toyotaro, tenemos arcos de Dragon Ball Super que todavía no han sido ni adaptados por el anime. El canon de Dragon Ball no es algo que se haga y deshaga por meros detalles que pueden recibir más de una interpretación. Este nace de cuanto el máximo creador en ese momento desea plasmar como relevante y real para con el lore de la obra. Es así que Dragon Ball Super nació como la nueva etapa de la franquicia, y Dragon Ball Daima es solo una pequeña historia, canon en su contenido, que busca ampliar muchos aspectos del origen del universo de Dragon Ball. Son trabajos complementarios, y en ningún caso se devoran mutuamente. Al final, el tema de creer va más de la mano de las voluntad y deseo de una persona que no de los argumentos que se puedan dar. Creo que cosas como el terraplanismo, yéndome un poco de tema, son el más claro ejemplo de ello. Dicho esto, afortunadamente en Dragon Ball el tiempo pondrá las cosas en su lugar, pues Dragon Ball Super acabará regresando eventualmente para volver a convertirse en el centro de la hype.